20 para las 9. ¿Qué me iba a decir? Don Rodolfo, estamos conversando nosotros fuera del micrófono. ¿Cómo estás, Rodolfo? Buen día. Rodolfo Saldía, el abogado Rodolfo Saldía. Hacemos... encienda nomás ese micrófono, por favor, don Rodolfo, que... Ahí está, ahí sí. Pues, ¿cómo está, Rodolfo? Buen Muy día. Bien, Mauricio. Muchas gracias. Un saludo a todas las auditores. A ver, con tres temitas vamos a partir. Uno es CADEM. Yo decía, ahora, ¿quién entiende? Después de los más de 2.100.000 personas diciendo que casi el 90% de esos 2.100.000 diciendo que quieren una nueva constitución, y CADEM sale ayer diciendo de que ha bajado mucho la aceptación de la nueva constitución, y dicen que está entre el 20 y el 30% de gente que quiere cambiar la constitución, entre otros temas, ¿no? Se está muriendo el Frente Amplio y, bueno, entre otros temas que vamos a hablar, ojalá nos alcance todo el tiempo, el tema de los derechos humanos, que incluso hay unos videos, entiendo, que vamos a ver en los próximos minutos. ¿Cómo partimos? ¿Cómo anda, Rodolfo? ¿Cómo anda? Muy bien, Mauricio. Sí, yo quisiera partir respecto a la CADEM, respecto a lo que yo creo que eran los tres pilares o relatos posibles de Piñera en este segundo periodo, Piñera 2, por decirlo de una manera. El primer pilar yo creo que era generar o consolidar lo que era una derecha moderna sin traumas con el tema de los derechos humanos. Ese pilar, por todo lo que hemos visto y el cuestionamiento de varios informes, el de Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ahora el de la ONU, evidentemente va a traer, digamos, consecuencias en donde la derecha nuevamente va a estar complicada con el factor de derechos humanos. Ese pilar está trizado, a lo menos, ¿no? A lo menos. Y eso va a generar una desconexión también profunda con lo que son las bases más liberales de la derecha. Yo creo que esto va a tender a polarizarse, un grupo, digamos, que no está muy de acuerdo con un gobierno un poquito más laxo o más débil en esta materia, y otro que obviamente está con una postura mucho más dura, digamos, a los Constantino Kass y ese grupo, digamos, de republicanos. Ahí va a haber una tensión, tal como fue la tensión, ojo, con lo que fue el nacimiento de Bópoli en el primer gobierno de Piñera. Sí. De ahí salieron al menos 4 exministros, Luz Cruzcoque, Larraín Mate, Felipe Kast, no sé si me recuerdo algún otro, pero Undurraga también creo que fue. Y ahí algo va a generar ahí ese tema de la derecha. Principalmente yo creo que RN ha tenido en Mario Desbordes una lucidez muy clara en este sentido de tratar de anticiparse a ciertos escenarios, pero genera tensiones dentro de ciertas bases un poquito más recalcitrantes del propio partido. Del propio partido, en este caso de la Roulette, el ex ministro de Piñera y ahora asesor del segundo piso. Y por otra parte también tenemos la influencia de Libertad y Desarrollo, que es un centro de estudios que de ahí han salido muchos subsecretarios, quien tiene una vertiente mucho más conservadora y mucho más neoliberal, más técnica economicista, que tiene precisamente al gobierno atrapado. Ya sus técnicos principalmente tienen anteojeras neoliberales que no les permiten entender que es momento un poco de soltar la billetera y tratar de contener el movimiento social. Y de no abrirse a cambios estructurales, básicamente. Exacto. Si analizamos incluso la encuesta CADEM, y ya pasando a ese punto, respecto a este primer pilar trizado, la primera cadena nacional, la encuesta CADEM, la evalúa, perdón, aquí la tengo, sí, bueno, por acá la tengo, pero hay acá está, perdón. El 56% consideró que la primera cadena nacional del presidente Piñera fue muy mala. Una cifra bastante considerable respecto a la agenda social que involucró después del estallido social, el día 24 de octubre, es decir, algunos días después del gran shock, por decirlo de alguna manera. Pero el 13 de diciembre esta cifra sube al 70%, por lo tanto claramente el gobierno no enmendó el rumbo, y esto trajo una serie de consecuencias importantes, porque ya empieza el presidente a quedarse solo cuando ya no tiene capacidad de articular, de mover, y de que las bases le obedezcan. Tienden a tratar de distanciarse un poco del presidente y a hacer el camino propio, que es en fondo lo que está haciendo Desbordes, precisamente desbordando a Renovación Nacional. Tal cual. Por lo tanto hay un problema. El segundo relato, que tiene
relación con lo anterior, que también se hizo trizas en la idea de tiempos mejores, en donde la derecha tradicionalmente ha sacado o explotado este discurso de la eficiencia. Recordemos el primer gobierno donde señalaba de que era un gobierno 24/7, que quería sacarle trota al Estado. Un millón de nuevos empleos. Un millón de nuevos empleos, y eso también no ha tenido un correlato en la realidad por una crisis autoprovocada que infligida precisamente por la lentitud del presidente en reaccionar a esta crisis. Cada semana que iba pasando sin tomar medidas desde el punto de vista del gobierno, la crisis se iba agudizando. Por lo tanto, no puede ser justo trasladarle toda la responsabilidad al movimiento social cuando precisamente el Ejecutivo en un sistema presidencial es el que tiene el sartén por el mango para efectos de tratar de sacar con una agenda contundente y desmovilizar o al menos aplacar este movimiento social. Que es una cifra bastante importante de daño económico, que está por verse lo que va a traer en términos de cesantía, empresas que quiebran ya el próximo año o caen en insolvencia. Por lo tanto, ese segundo pilar queda destruido. Y el tercer pilar era, lo planteamos acá hace algunos meses atrás, fue el tema medioambiental. El relato del gobierno, principalmente en el caso de Piñera, trataba de imponer ese discurso un poco más ecologista, una economía verde, y precisamente con el papelón que se mandaron ahora con Carolina Schmidt. Terrible. En el COP25. La gente no sabe mucho porque no se ha proliferado en términos noticiosos, pero es impresionante el mal manejo que tuvo lamentablemente Chile en la Copa. Ni un acuerdo. Poquito, adelanto, así unos compromisos que te voy a enviar el correo, pero ni un acuerdo. Exacto. La ministra no dio el ancho, claramente. Por lo tanto, cuando fueron digamos, para que las personas, digamos, que no están tan metidas en el tema, es como una especie de asamblea de todos los países en materia medioambiental. Ya hay más de 200 países, economías que tratan de discutir cómo frenamos el calentamiento global y nos hacemos parte, digamos, de una agenda mucho más favorable hacia el medio ambiente. Y en ese sentido, la ministra, que era la que estaba liderando, la presidenta en representación del país, Carolina Schmidt, Saldívar, no dio el ancho, y hay videos incluso disponibles en varias páginas donde propone incluso que le envíen las recomendaciones por correo, porque ya el avión se les iba a ir a la delegación chilena, lo cual fue un no rotundo. Pleno le dice que no. Impresionante. Así que bueno, eso fue claramente un papelón. No logró articular acuerdos. Y le tuvo que ceder el paso, por decirlo de alguna manera, a la ministra de Desarrollo Medioambiental, creo que se metió un título española. Porque ella no podía seguir adelante con esos temas, y justamente cuando tú dices tenía que tomar el avión, súper mal planificado. Muy mal, y tuvo mucho tiempo el gobierno, o sea, por lo tanto, si es que eso hubiera ocurrido acá, yo creo que hubiera sido un papelón mayúsculo. Solamente en ese punto, para que pasar, digamos, a los comentarios, dice Jennifer Morgan, que es la directora de Greenpeace Internacional, dice: la presidencia chilena tiene un trabajo que hacer, que es proteger la integridad del Acuerdo de París y no permitir que la codicia y el cinismo lo destruyeran. Ahora mismo está fracasando. El enfoque de Chile que adoptó en este texto muestra cómo ha escuchado a los contaminadores y no a la gente. Finalmente enfatizó que el gobierno chileno está fallando en la lucha contra el cambio climático. O sea, Greenpeace Internacional. Así hay una serie de declaraciones de Vanessa Pérez Irera, también jefa de la delegación de una organización medioambiental que es la WWF de la COP25, señalando que el borrador de texto es extremadamente débil y decepcionante. Incluso Alden Meyer, de la organización Union of Concerned Scientists, dice que el borrador es injusto e inmoral. Todo eso claramente son epítetos que para una ministra de Estado que está liderando a ella, claro. Exacto, determina, digamos, que el presidente saliera al paso y saliera dando declaraciones ya ayer, digamos, respecto a este papelón. Nota deficiente de Chile en la COP, lamentablemente. Así es. Así que eso, respecto a la academia en particular, hay un 79% de rechazo al presidente y un 13% de aprobación, lo cual ya es una constante en este sentido. Sube dos puntos la desaprobación, está en 77. Así es. Sí. O sea, el no sabe, no responde, se pasó al lado de desaprobación de Piñera más que a la aprobación. Claro.
Y esto coincide también con la consulta ciudadana, que también es importante. Dice la academia cuál es el principal problema al que debería dedicar el mayor esfuerzo en solucionar el gobierno, y las tres primeras prioridades son pensiones, salud y empleo y costo de la vida. Que coinciden en la consulta nacional. Exacto, la consulta ciudadana. Lo que no coincide sí es el tema constitucional. Sí, eso sí, claramente. Y lo otro también es importante, hay un gráfico en la academia donde analiza como la inflexión de las curvas, y da la curiosidad de que precisamente el gobierno de Bachelet el primer año se desplomó y todos los otros 3 años siguientes estuvo bajo la línea de flotación del 0%, es decir, con desaprobación, y Piñera le ocurrió lo mismo. Eso igual puede ser interesante en el Piñera 2, Bachelet 2 y Piñera 2, por lo tanto sería interesante analizar por qué sucede eso, digamos. Me da la sensación por la fragilidad que ya la gente ya no está teniendo una adhesión a un relato, sino que precisamente al carisma o al tema momentáneo. Pero eso es para analizar. Sí. Respecto al otro que sucedió la semana también es la crisis. Se muere el Frente Amplio, ¿no? Exactamente, a eso iba, Mauricio. Mira, yo creo que está agonizando. Yo creo que para muchas personas que veían estos proyectos con harto interés, una mala noticia. Ya se fueron 3 organizaciones importantes: el Partido Ecologista Verde, el Partido Igualdad congeló su participación, el Partido Humanista la semana pasada se retiró con un 72% de adherencia a la decisión de retirarse del Frente Amplio. Por otra parte, esto se suma a que meses anteriores el Movimiento Democrático Popular, que lo lideraba Alberto Mayol, también es expulsado del Frente Amplio. Mayol siempre lo ha querido sacar. Y ahora ya explota, digamos, también con la crisis de Convergencia Social, que es un partido en formación que está uniendo al menos a 4 movimientos: Socialismo y Libertad, Izquierda Libertaria, el Movimiento Autonomista y Socialismo y Libertad y Izquierda Nueva Democracia. Son los 4 que trataron de formar un partido, y en plena formación del partido precisamente se les desfonda, digamos, el partido con la salida de Jorge Sharp a raíz de la aprobación del Acuerdo por la Paz, en este caso de Gabriel Boric. Genera una pugna entre ambos lotes, digamos, dentro de Convergencia Social, lo que determina que el grupo de Sharp se escinda y se salga a Convergencia Social, lo cual debilita la postura, digamos, de este partido en formación, que aún ni siquiera nace. No han juntado las firmas para nacer. No han juntado tampoco las firmas, por lo tanto es una situación bastante compleja. Y en el caso de Gabriel Boric, dada la firma y consulta que tuvo en el acuerdo, también está con suspensión de su militancia en Convergencia Social. En el Tribunal Supremo está por verse su caso, y claramente esto complica, digamos, la decisión del Frente Amplio de viabilizarse como una alternativa política. Esto sí tiene una serie la Revolución Democrática, que es el partido que tiene la mayor cantidad de parlamentarios del Frente Amplio, solo con 3.500 votos, que es el 8% del padrón del partido, y eso generó cuestionamientos desde otro diputado que también se fue de Revolución Democrática, no así del Frente Amplio, que fue Renato Garín, generando críticas a la presidenta, en este caso Catalina Pérez, y también digamos, al ex presidente del partido también, Rodrigo Checopar, respecto a los manejos que tenían de las platas del CERVEL. Por otra parte tenemos el tema de Alberto Mayol, que fue negado su participación de su movimiento por una denuncia de corrupción precisamente en La Pintana, y le hicieron generar un refichaje completo del movimiento, y ya una vez refichado decidieron que no ingresara al Frente Amplio. Entonces ahí hay una serie de problemas. Por otra parte hay más críticas, o sea, Hirsch plantea, por ejemplo, la parlamentarización del Frente Amplio, es decir, que se han desconectado un poco de los movimientos sociales, no habían reuniones de trabajo en conjunto con la bancada parlamentaria, la carencia de un liderazgo de Beatriz Sánchez en este movimiento, incluso fue criticada en las calles también por su... Fue enfrentada incluso también mediáticamente, así que bueno, hay un
panorama bastante complejo. Es un panorama oscuro, no va a ser un verano tranquilo, un verano naranja para el Frente Amplio, en ningún caso, ¿no? Así es. De los que van quedando incluso, van quedando el Partido Liberal, Renovación Democrática, vamos a estar a la espera de lo que ocurra con Convergencia Social, y otro partido, digamos, que es el Partido Pirata, que es un partido igual. Hace un par de años el Frente Amplismo respecto del caudillismo, logran sus caudillos poder reflotar el movimiento, porque yo creo que por ahí puede estar la salvación. No sé si en la unidad, que no la han tenido y no la han demostrado, obviamente, en las últimas semanas. Claro. Derechos humanos. Sí, Mauricio, no sé si hay un video que Christopher pueda. Ya, vamos con ese video. Para nosotros hemos venido a hacer presente al Estado es que hay límites para el orden público que son infranqueables. No se restablece el orden público ni con la tortura, ni con las ejecuciones extrajudiciales, ni con la violencia sexual, ni con la mutilación. De eso estamos hablando y por eso estamos aquí. Si no, estaríamos discutiéndolo esto políticamente en Santiago. Hemos llegado aquí porque hay una situación gravísima. El presidente de la República, con los militares en la calle, en la prensa, señaló que estábamos en guerra contra un enemigo poderoso. Ese enemigo poderoso es el pueblo de Chile. Así de grave. Y terminado el estado de emergencia se ha llamado al COSENA, al Consejo de Seguridad Nacional, por temas de orden público. ¿Quién es? ¿A quién escuchamos? Eso es lo que nos ha traído aquí a esta crisis. Y termino tomando lo que el relator Lanza señalaba sobre el uso de perdigón, y con esto cierro, su señoría. La dictadura militar chilena quedó marcada en la historia por la desaparición forzada de personas como un instrumento de terror. Este gobierno pasará a la historia por los cientos de jóvenes que vivirán con mutilaciones oculares como consecuencia de la violencia opresiva. No estamos hablando de casos aislados, estamos ante el terror instalado como práctica sancionatoria y atemorizante, desde la antigüedad que la humanidad no veía un uso semejante de la ceguera como instrumento para callar a la ciudadanía. Eso es lo que nos convoca, señora Presidenta, hoy en esta audiencia. Claudio Nach. ¿Quién es Claudio Nach, Rodolfo? Claudio Nach es un profesor de Derecho Humano en la Universidad de Chile. Fue incluso mucho tiempo director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Tiene bastante experiencia en materia de derechos humanos, imparte clases en pregrado y en posgrado en varias universidades en materia de derechos humanos, y en esos videos en concreto lo que está haciendo es presentando la posición de las víctimas, en este caso de violaciones de los derechos humanos, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una sesión que fue la 147 desarrollada en Ecuador, en Quito. A raíz de eso, obviamente, se activaron ciertos protocolos que determinaron que hiciese una visita la Relatoría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que evacuó un informe, digamos, señalando que existían violaciones a los derechos humanos en Chile. Y yo traje el video precisamente para traer a esta radio, digamos, la serie de informes que han existido. Tenemos, por ejemplo, el informe del 21 de noviembre de Amnistía Internacional, donde señala que se están cometiendo ataques generalizados usando la fuerza de manera innecesaria y excesiva con la intención de dañar y castigar a la población. Un informe bastante contundente, esto es muy breve, digamos, tiene bastantes páginas. Después, el 26 de noviembre, es decir, 5 días después, se emite el de Human Rights Watch, donde señala que miembros de la Policía Nacional de Chile y Carabineros cometieron graves violaciones de derechos humanos que incluyen el uso excesivo de la fuerza en las calles y abusos en detención, luego de masivas protestas que comenzaron el 18 de octubre y continuaron durante varias semanas. Bueno, este es un poquito más contundente, señala casos en específico de apremios ilegítimos, torturas, detenciones arbitrarias y dificultades de abogados de acceder a estas personas. Luego tenemos el 6 de diciembre, que es precisamente el protocolo que se activó a raíz de lo que señalaba este abogado, que es de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena el uso excesivo de la fuerza en el contexto de las protestas sociales en Chile y expresa su grave preocupación por el elevado número de denuncias, rechazando toda forma de violencia. Y finalmente, bueno, tenemos el informe de la ONU, que este es reciente, digamos, que fue
la semana pasada recién, que señala, y este ya es un poquito más de peso, digamos, por lo que involucra las Naciones Unidas, sí. Y que fue respondido por el gobierno. Estos 3 otros informes no fueron respondidos, o al menos con una respuesta, digamos, por escrito, y bueno, señala en este caso el informe de la ONU que el uso indebido de armas menos letales y los malos tratos son reiterados en el tiempo, en el espacio, y con respecto a quiénes son los supuestos perpetradores y las víctimas. Bueno, y se hace cargo de una serie de elementos, digamos, como las lesiones de los ojos y todo lo que ya hemos conocido por los medios de comunicación. Ahora, esto de que sean reiteradas en el tiempo es casi raya en lo sistemático. Y es un punto no menor porque precisamente ahora se está evaluando desde el punto de vista político qué puede suceder con el ministro Blumel, porque aún siguen existiendo casos de ciertos apremios ilegítimos a raíz desde que asumió, digamos, el cargo de ministro del Interior. Por lo tanto, si es que esto se mantiene en el tiempo, evidentemente existe algún tipo de responsabilidad en el caso ya del presidente. En la semana también se conoció, bueno, la acusación constitucional contra el exministro Chadwick, donde fue por medio del Senado condenado a una inhabilitación de 5 años en desempeño de cargos públicos, y esto evidentemente se trató de hacer con el presidente de la República, pero también lo adelantamos aquí. Yo estimaba, digamos, que era muy apresurado hacerlo, y este informe de la ONU estuvo al día siguiente. O sea, si la acusación constitucional de Piñera hubiera estado la próxima semana y este informe hubiera estado en la mesa, claramente a lo mejor habría un elemento distinto, precisamente con lo que ocurrió con los diputados radicales, en este caso el miembro de la bancada radical Pepe Out, Jarpa y bueno, el otro diputado el otro radical, ¿no? El otro radical, sí. Y al menos también el voto de Matías Walker, que en fondo también votó rechazando la acusación constitucional contra el presidente. Por un día de diferencia, a veces la política, digamos, varía sustancialmente, y si este informe hubiese estado, digamos, sobre la mesa, quizás otra cosa hubiese acontecido. Sin embargo, bueno, el presidente fue, digamos, no sé si la palabra sería absuelto, pero porque técnicamente no es un juicio penal, pero sí al menos no fue condenado, o al menos revisado su caso por el Senado. En este caso, si es que la Cámara de Diputados hubiese tenido los méritos así como es, para formularle cargos, digamos. Estaba buscando los diputados que votaron a favor de la cuestión previa, en rigor, ¿no? En la cuestión previa, exactamente, sí. Bueno, la derecha, obviamente... Blumel está complicado, ¿no? Blumel, claramente, sí, está en una situación compleja. Y claramente esto va a traer una serie de consecuencias, porque hay una serie de recomendaciones. Cuando se activan protocolos de derechos humanos, hay recomendaciones al Estado y medidas de seguimiento cuando se contatan violaciones de los derechos humanos, y los Estados pueden ser responsables si es que no se hacen cargo, por ejemplo, de las garantías de no repetición o de recomendación. En este caso, las recomendaciones que dieron todos estos organismos fue una reestructuración total de las policías, poner cámaras, digamos, en comisaría, activar ciertos protocolos, modificar ciertos Fernando protocolos. Pérez y Carlos Jarpa, los diputados radicales. Sí. Fernando Pérez y Carlos Jarpa, que se nos exacto, sí. Y de hecho fue, creo que no sé si fue Jarpa, pillaron a Blumel saliendo de su oficina momentos antes de la cuestión previa. Sí, exactamente. Así que bueno, es un tema que va a estar abierto ahí, sobre todo que hay una querella, presentada por delitos de lesa humanidad, que se admitió tramitación en noviembre, que está, digamos, yo la revisé hasta el día de ayer y está sin movimiento, porque obviamente tiene que la Fiscalía tomar carta en el asunto e investigar, pero está con admisibilidad. Entonces eso es claramente puede en algún momento digamos traer algún tipo de consecuencia política no menor, y cuando son delitos de lesa humanidad se aplica lo que se llama la jurisdicción universal, es decir, un poco lo que le sucedió en su caso a Pinochet, en donde cualquier país que estuviese frente a un delito de lesa humanidad pueden perseguirlo, sobre todo a raíz del 2005 que existe la Corte Penal Internacional. Chile, digamos, está digamos,
creo que ese tratado no lo ratifica, pero sí tendría ciertos problemas ahí, al menos Piñera, para enfrentar este tipo de situación, al menos desde el punto de vista político y penal en Chile. Rodolfo Saldivia, Café Político de día lunes, se nos fue el tiempo, nos quedaron por lo menos 2-3 temitas en el tintero, así que nos vamos a ir a ver si lo podemos ir conversando la semana o ya hasta el próximo lunes. Rodolfo, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Mauricio. Que esté muy bien, buena jornada. Pausa, venimos. Hola, soy Forestín, protejo nuestra flora y fauna y hoy los quiero invitar